Hola, te saluda Daniel García Martínez, contador público certificado y abogado corporativo y miembro del Colegio de Contadores Públicos para el Estado de Veracruz. El tema que vamos a abordar versa sobre la participación de los trabajadores en las utilidades, o PTU, como normalmente se le conoce a esta prestación. El marco jurídico de esta prestación está previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, apartado A, fracción novena de este mismo ordenamiento. Asimismo, también tenemos que incluir a la Ley Federal del Trabajo a partir del artículo 117 y no olvidar también a la Ley del Impuesto sobre la Renta en lo referente a la determinación de la renta gravable, que dependiendo del régimen fiscal, el fundamento legal estará previsto en diferentes artículos de la ley. Ahora bien, esta prestación está a cargo de los patrones que realicen actos de empresa en términos del artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, todas aquellas unidades económicas de distribución y producción de bienes y servicios que tengan trabajadores a su cargo tendrán la obligación de repartir sus utilidades a los trabajadores. El artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que esta obligación recae en estas empresas que tendrán que repartir sobre lo que es la renta gravable. Renta gravable es un concepto que está previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sobre esta base de reparto, que es la renta gravable, no hay que olvidar que se le debe aplicar la tasa del 10% que emitió en su momento, en el año 2020, la Comisión Nacional en materia de PTU. Este 10% se le aplica a la renta gravable y el resultado sería la cantidad que se tiene que repartir entre los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo establece un procedimiento para cuantificar de manera individual la cantidad aplicable para cada uno de los trabajadores al servicio de la empresa, así como ciertas modalidades y limitantes para cada tipo de trabajador. Entre los sujetos obligados al pago de PTU recaen todos los patrones, personas físicas o personas morales que realicen actos de empresa. Es decir, aquí podemos incluir ya sea personas físicas comerciantes o personas morales como sociedades mercantiles, sociedades civiles, asociaciones civiles o sociedades cooperativas que tengan trabajadores a su cargo. Siempre que realicen actos de empresa en términos del artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, en estricto sentido, de manera inicial, estarían obligados al pago de esta prestación. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo también menciona algunos supuestos en el que los patrones que realicen actos de empresa no estarían obligados al pago de esta prestación, como por ejemplo las empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento, así como las empresas de la industria extractiva durante su periodo de extracción. También tenemos a las empresas que se dediquen a la elaboración de un producto nuevo. Estas no estarán obligadas al pago de la PTU durante los primeros 2 años de su vida jurídica. Tampoco estarán obligadas al pago de la PTU aquellas empresas cuyos ingresos acumulables en materia de impuesto sobre la renta no superen los 300,000 pesos. Asimismo, no estarán obligadas al pago de la PTU las instituciones de beneficencia privada y los organismos gubernamentales como el IMSS o el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como otros organismos descentralizados. Dentro de los trabajadores que tienen derecho a esta prestación, caen todos los trabajadores de planta en términos de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, cuando hablamos de trabajadores eventuales o por tiempo determinado, o cuando hablamos de trabajadores por obra, estos únicamente tendrán derechos a recibir esta prestación cuando hayan laborado por lo menos 60 días del año o del ejercicio fiscal. Sobre los trabajadores de confianza, estos también tendrán derecho a recibir esta prestación. Sin embargo, la ley menciona que tendrán como limitante el salario más alto del personal sindicalizado aumentado en un 20%. Esto quiere decir que los trabajadores de confianza podrán recibir la PTU únicamente hasta el monto que dé como resultado de multiplicar el salario más alto del personal sindicalizado aumentado en un 20%. Ahora bien, no todos los trabajadores podrán acceder a este beneficio de la PTU. La Ley Federal del Trabajo también establece que en el caso de los directores, gerentes o administradores, estos no tendrán derecho a participar en este concepto. Tampoco participarán en esta prestación los trabajadores domésticos, así como los trabajadores eventuales que hayan trabajado o laborado un periodo menor a 60 días en el ejercicio fiscal. Y por último, tampoco tendrán derecho a percibir esta prestación aquellas personas físicas, profesionistas, técnicos o artesanos que presten servicios a la empresa de forma independiente. Sobre la renta gravable, este es un concepto que aparece en la Constitución Política de los Estados Unidos y que se repite en la Ley Federal del Trabajo, en la cual establece que será dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta donde se establezca el mecanismo para cuantificar la renta gravable. La renta gravable se va a calcular de manera distinta dependiendo del régimen fiscal en el que contribuya el patrón, ya sea persona física o persona moral. Si es persona moral, estará obligado a contribuir al impuesto sobre la renta en términos del título 2 de esta misma ley. Sin embargo, si es persona física, estará obligado a contribuir en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta conforme al título 4,
capítulo segundo, sección primera o sección cuarta. Por ejemplo, para determinar la renta gravable en caso de empresas personas morales, el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que la fórmula para determinar este concepto será ingresos acumulables menos deducciones autorizadas y menos erogaciones no deducibles en términos del artículo 28, fracción 30, que se refiere a las partidas no deducibles por ingresos exentos para trabajadores. El resultado de esta fórmula será propiamente la renta gravable aplicable para empresas personas morales. Esta misma fórmula también aplicará para las personas físicas en términos del artículo 109 de la ley, donde también menciona que a los ingresos acumulables se le disminuirán las deducciones autorizadas y en su caso también se le disminuirán las partidas no deducibles en términos de la fracción 30 del artículo 28 de la ley. Una vez que determinamos la renta gravable, se le debe aplicar la tasa del 10%, la cual está prevista en el decreto publicado en 2020, emitido por la Comisión Nacional en materia de PTU. Una vez determinada la base de reparto, esa se tiene que entregar a cada uno de los trabajadores conforme al procedimiento del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Esta nos menciona que el 50% de la base se debe entregar a los trabajadores de manera individual conforme a sus salarios devengados y la otra parte conforme a los días de trabajo que hayan tenido durante el ejercicio. Estas cantidades que resulten de manera individual para cada uno de los trabajadores se tienen que ajustar en términos del artículo 127. Por ejemplo, la fracción octava del artículo 127 señala que el monto máximo de la PTU a recibir por parte del trabajador podrá ser ya sea el monto de los 3 meses de salarios o el monto de la PTU promedio recibida en los últimos 3 ejercicios. Esta limitante es aplicable a todos los trabajadores y está vigente desde el año 2021. Sobre las cantidades que se van a repartir ahorita en 2024, referentes a las utilidades de 2023, deberán observar, en su caso, esta fracción que establece el artículo 127. Esta fracción tercera señala que los trabajadores que operen o que presten servicios a personas que obtengan ingresos exclusivamente por su trabajo o aquellas que tengan bienes que produzcan rentas o que cobren créditos, únicamente tendrán derecho a recibir PTU hasta un monto máximo de un mes de salario. Esta fracción es aplicable de manera general a los trabajadores que presten sus servicios en sociedades civiles, las cuales obtienen sus ingresos exclusivamente por la realización de su trabajo, que principalmente es la prestación de servicios profesionales. Sobre la fecha de reparto, el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo señala que el patrón tendrá un plazo de 60 días para efectuar el pago de esta prestación, los cuales corren a partir de la fecha en que se debió realizar el pago del impuesto anual, es decir, de la declaración del ejercicio en materia de impuestos sobre la renta. Cuando hablamos de personas morales que tributan en términos del título 2 de la ley, entendemos que la declaración del ejercicio puede presentarse desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del año siguiente. En ese entonces, si la persona moral decidió presentar su declaración el 31 de marzo, el plazo de 60 días corre a partir del día siguiente. Entonces, en términos del artículo 6 del reglamento del artículo 121 y 122 de la ley, entendemos que esos 60 días naturales concluirían el día 30 de mayo, tomando en consideración a las personas morales que deciden presentar su declaración anual hasta la fecha límite, es decir, el 31 de marzo. En el caso de las personas físicas que realizan actividades empresariales o servicios profesionales, estas tienen la obligación de presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente. Entonces, a partir del 30 de abril corre el plazo de 60 días naturales para realizar el pago de la PTU. Es decir, tendrían como fecha máxima hasta el día 29 de junio para efectuar el pago de la PTU a sus trabajadores. Como punto final, no hay que olvidar que la PTU también tiene un tratamiento contable. Esto está previsto en la NIF D3. Cuando hablamos de la PTU, debemos entenderla como un beneficio directo a corto plazo. Es decir, es una prestación, es un pasivo que se debe erogar a favor de los trabajadores y que se considera a corto plazo porque la fecha de pago está dentro del periodo de 12 meses posteriores al cierre del ejercicio. Nosotros cuando realizamos el cierre del año 2023 no tenemos que olvidar que la cantidad que corresponde por concepto de PTU se tiene que considerar como un pasivo y reconocerse en el costo o gasto correspondiente. La cantidad que nosotros tenemos que reconocer en contabilidad debe ser aquella que se determine sobre la renta gravable multiplicada por la tasa del 10% y ajustada en términos del artículo 127, fracción tercera o fracción octava de la Ley Federal del Trabajo. Esa es la cantidad que en términos de la NIF D3 se tiene que considerar como un pasivo laboral. Con esto concluimos nuestra participación.
no olvidando que en este mes de abril, mayo y junio son los meses correspondientes para hacer el pago de esta prestación y que, como comentamos anteriormente, dependiendo si es persona física o persona moral, la fecha límite podrá ser ya sea hasta el 30 de mayo o el 29 de junio del año 2024. Muchas gracias.